Hola, buenos días a todos. Hoy nos volvemos a reencontrar para comenzar con un tema muy importante dentro de lo que es forraje, como es el ensilaje. Y así como la siembra directa produjo un cambio que potenció la agricultura argentina, podríamos decir que la tecnología que revolucionó la producción tanto de carne y de leche en nuestro país es el silaje. En las últimas décadas, Argentina presenció una gran evolución de la superficie destinada a silo, principalmente en los cultivos de maíz y sorgo y algunas pasturas, principalmente en busca de una mayor eficiencia productiva tanto en las producciones de carne y de leche. En los 90 podríamos decir que el 80% del silaje se producía y era destinado para la producción de leche. Esto no es así hoy en día, este panorama ha cambiado y a lo largo de la última década se ha visto un marcado incremento de la superficie picada para silo para los sistemas productivos, no solo de leche, sino también destinados a la producción de carne, ya sea feedlot, invernada, o también en sistemas de cría y recría con sistemas de autoconsumo. Los objetivos de esta clase son conocer y entender el concepto de ensilaje, comprender el método por el cual se conserva este forraje, conocer las condiciones que debe reunir los cultivos para ser destinados a silo y cuáles son los más óptimos, entender y asimilar los aspectos a tener en cuenta para realizar la confección de un buen silo de calidad. Conocer y comprender todas las etapas por las que pasa el silo y adquirir las herramientas y conocimientos para una buena confección y un manejo eficiente del forraje ensilado. Y dentro de los temas vamos a comenzar a ver primero el concepto de silo, las condiciones que deben reunir los cultivos para ser ensilados, el orden de aptitud de estos cultivos, cuál es el momento óptimo de picado, la altura de corte y el tamaño y la uniformidad de picado, cuáles son las etapas por las que pasa el silo, todos los pasos vamos a ir viendo para la confección de un silo de calidad, los distintos tipos de silo que existen principalmente en nuestro país y después comenzaremos a ver hacia el final de la clase lo que respecta a dimensionamiento del silo y densidad de los silos y las condiciones para lograr un buen silo. Por último, vamos a ver de manera muy resumida las pérdidas principalmente en la extracción y suministro. Y al final de esta clase veremos una introducción de lo que es enolaje. Y antes de comenzar con la clase, quiero mencionar que el silo, como reserva forrajera, no es solo una reserva forrajera para cubrir el bache forrajero, sino que hoy en día es base de la alimentación en muchos sistemas productivos, desde cría hasta invernada y producción de leche, obviamente. Nos permite aumentar o disminuir la suplementación de este forraje en las dietas, dando mayor estabilidad al sistema productivo. Siendo este forraje conservado utilizado durante gran parte del año o todo el año. Comenzamos entonces con el concepto. ¿Qué es ensilaje? Ensilaje es la conservación del forraje con un alto contenido de humedad porque se conserva mediante fermentación de tipo anaeróbica, fermentación ácida principalmente láctica. Y ya vamos a ver por qué principalmente tiene que ser láctica esta fermentación. ¿Cuál es el objetivo de conservación? Uno de los objetivos es conservar el valor nutritivo, el mayor valor nutritivo del alimento a través de esta fermentación. ¿Y qué quiero decir aquí con lograr una alta concentración energética? Hoy en día, con los híbridos que poseemos,
y con las maquinarias que tenemos, podemos lograr mayor concentración energética en el silo. Ya vamos a ver que es aportada principalmente por el grano, que aporta energía y también digestibilidad. Por eso podemos pensar en una cosecha demorada, por los híbridos que tenemos hoy en día y la maquinaria que tenemos hoy en día. Ya vamos a ver que podemos pensar en una cosecha demorada con un grano más duro, porque también poseemos la maquinaria y la herramienta para partir ese grano y que esa energía sea disponible. Quiero aclarar que cuando me refiero a lograr una alta concentración energética aportada por los granos, es principalmente en los híbridos de maíz y de sorgo. Ya veremos cuáles son los mejores híbridos para silo y en qué características nos debemos fijar para seleccionarlos. Y aquí lo que vemos son las condiciones que deben reunir los cultivos a ser ensilados. Primero que nada, deben tener un alto rendimiento por unidad de superficie, eso sería lo más recomendable, un elevado valor nutritivo y en relación a la composición de la planta, para que facilite el proceso de ensilado, el proceso de conservación, es importante que tenga una alta concentración de hidratos de carbono solubles que van a impactar en la fermentación dentro de ese silo y una baja capacidad buffer. Entonces, en orden de aptitud de los cultivos con destino a ensilaje, en primer lugar tenemos al maíz, en segundo lugar al sorgo, como los dos cultivos más aptos para este forraje conservado. Una de las disyuntivas que presenta la producción pecuaria en los últimos tiempos, y sobre todo en la producción de carne que ha sido desplazada a zonas mal llamadas marginales, pero sí con menos aptitudes para el desarrollo de un cultivo convencional como es el maíz. Entonces hay que decidir entre la siembra de maíz o de sorgo con destino a la confección de silo. En estas zonas mal llamadas marginales, donde el maíz no supera por ahí los 3.000 kilos por hectárea de rendimiento de grano, el sorgo sería una buena opción y una conveniente opción para destinar a silo, siendo un cultivo de alta calidad Después del maíz y del sorgo, que son los cultivos más aptos, tenemos las demás gramíneas forrajeras, en donde entrarían desde cereales de invierno a gramíneas forrajeras, ya sean mesotérmicas y también megatérmicas. Y por último encontramos las leguminosas, ya sea alfalfa, trébol rojo, soja. Ya veremos por qué las leguminosas están al último en este orden de aptitud. Comenzamos a ver entonces los puntos claves a tener en cuenta para realizar un silo de alta calidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es las variedades al momento de elegir qué características debemos tener en cuenta. Dijimos que dentro de las variedades de híbridos que tenemos, principalmente de maíz y de sorgo, que son los cultivos más aptos, tenemos que tener en cuenta que sean híbridos de una alta digestibilidad de la fibra. Es importante que esa fibra sea altamente digestible y que tengan un buen aporte de granos para generar silos energéticos. Otro punto muy importante es el momento de picado. ¿Cuándo vamos a decidir entrar a cortar y picar el material? ¿Qué debemos tener en cuenta? Algo muy importante, además del estado fenológico y de observar el estado en que se encuentran los granos, sean los cereales, principalmente maíz y sorgo,
es en la materia seca. El contenido de materia seca es muy importante. Es decir, que en el momento de picado vamos a tener en cuenta, por un lado, el contenido de materia seca de toda la planta entera, y también vamos a observar el grano, el estado en que se encuentra el grano. Ya vamos a ver para el caso de maíz, sorgo, cómo debemos observar ese estado fenológico. Ahora bien, ¿por qué es importante la materia seca? Siempre decimos que un óptimo porcentaje de materia seca está alrededor del 35% de materia seca. Esto lo debemos medir, se debe hacer un monitoreo y un muestreo de los lotes, se deben elegir y tomar 3 a 5 plantas, puede ser por lote. Estas plantas deben ser molidas o picadas y llevar estas muestras a horno microondas para calcular el porcentaje de materia seca. Una vez que tenemos un 35% de materia seca, es un porcentaje óptimo para realizar el picado y posterior confección del silo. ¿Y por qué es importante? ¿Qué pasa si tenemos menos de 30% de materia seca? Es decir, que tenemos forrajes con niveles altos de humedad, superiores al 70%. ¿Y qué problema podemos tener? Ya veremos que en los pasos de la confección del silo, este material es cortado y picado y luego es compactado, porque recordemos que se va a conservar a través de una fermentación de tipo anaeróbica, es decir, que debemos eliminar el oxígeno completamente, no debe quedar aire dentro del silo. Es muy importante, ya vamos a ver, la compactación. Pero a medida que vamos compactando, si este material tiene mucha agua, ¿qué pasa? Esta agua se va a perder. Imagínense cuando apretamos algo que tiene mucha agua. ¿Qué pasa en un silo bolsa? En un silo bolsa se va a ir acumulando todo ese líquido en la parte de abajo. Esos efluentes que después los tenemos que eliminar para evitar que todo el material se deteriore. No solamente estamos perdiendo agua ahí, estamos perdiendo nutrientes solubles de alta calidad, estamos perdiendo calidad, son pérdidas económicas. De ahí la importancia de ese 35% de materia seca y no menos del 30% de materia seca, porque si no vamos a tener pérdidas económicas y obviamente pérdidas de calidad. ¿Y por qué no más del 45% de materia seca? ¿Qué problema podríamos tener? En ese caso, con un mayor porcentaje de materia seca, el problema que podemos llegar a tener es a nivel de compactación. Un forraje que tiene mayor contenido de materia seca es más difícil compactar que un forraje más húmedo. De ahí la importancia de mantenerse siempre en ese rango alrededor del 35% de materia seca, entre 30 y 35. Nos podemos ir con los híbridos disponibles hoy en el mercado a un 40-42% de materia seca. La altura de corte va a ser alrededor del 30-35 centímetros. Eso hace referencia a los cultivos de maíz y de sorgo. Y como dije, uno de los puntos claves, además de decidir el momento de picado, es el tamaño de picado y la uniformidad de este picado. Es muy importante el picado para una buena compactación. Y en relación al tamaño de picado, es algo muy importante, como dijimos, al momento de picar un cultivo nos encontramos con dos desafíos. Por un lado, lograr un tamaño de partículas pequeño para no dificultar el compactado.
¿no? Lo cual es factible con la tecnología de picado actual, un picado fino de precisión. Y por otro lado, lograr un tamaño de partícula que sea lo suficientemente grande para proveer al animal fibra efectiva. La fibra efectiva, la FDN efectiva, es la que asegura una normal masticación y una adecuada salud ruminal. ¿Cuánto es el tamaño que debe tener esta fibra? Tampoco debe ser una fibra muy larga. Como vemos aquí en esta imagen de abajo, vemos un separador de partículas que se denomina Penn State. Este separador de partículas, que puede ser de 3 o de 4 bandejas, nos permite evaluar al momento del corte y picado cómo está picando la máquina y en qué proporciones tenemos de los diferentes tamaños de partículas. Lo ideal sería que en esta Penn State de 3 bandejas, en la primera bandeja nos quedara alrededor de un 10 a un 15% aproximadamente de partículas mayores a 1,5 centímetros. En las próximas imágenes van a poder observar un separador de partículas de 4 bandejas y uno de 3 bandejas. Y por último van a observar una tabla, dependiendo si es un set de 3 bandejas o de 4 bandejas, cuánto debería ser en proporción los distintos tamaños de partículas, dependiendo si es un heno picado, si es un enolaje, si son silos o TMRs.